Justo en el funeral de mi padre, mi marido me deslizó un papel, firma la renuncia a la herencia a favor de mi madre, o me divorcio. Mi suegra lo miraba con impaciente avidez. Tomé el bolígrafo y firmé con calma. Pero cuando una semana después fueron al notario, sus palabras hicieron que sus rostros se endurecieran. Betty estaba sentada junto a la cama de su padre, cambiándole la tela húmeda de la frente. Su rostro, demacrado y amarillento como pergamino, le resultaba casi desconocido. ¿Dónde había quedado ese hombre fuerte e irónico, el ex-investigador Derek Brown, capaz de poner en su lugar a cualquier insolente con solo una mirada? El cáncer lo devoraba ante sus ojos, convirtiéndolo en una sombra frágil e indefensa. Betty lo había cuidado durante los últimos 6 meses, dividiéndose entre su trabajo como paisajista, la casa y el hospital. Había perdido peso, con círculos oscuros bajo los ojos, pero no se quejaba. Era su deber. Su última oportunidad de estar junto a la persona más querida. Betty, hija, susurró su padre, abriendo los ojos con esfuerzo. Su voz apenas se escuchaba. Estoy aquí, papi. Estoy contigo, dijo ella, tomando su mano seca y caliente. Toma la carpeta del cajón del escritorio, susurró él, pronunciando las palabras con dificultad. Llévatela y no se la muestres a nadie, ¿entiendes?, hasta que llegue el momento. Lo sabrás cuando sea el momento. Betty asintió en silencio, conteniendo las lágrimas. Encontró en el cajón de su viejo escritorio una carpeta de cartón común y la guardó en su bolso, sin siquiera mirar dentro. No era momento para eso. Por la tarde, cuando regresó a su apartamento con hipoteca en Chicago, la esperaban su marido Thomas y su suegra Serena, quien últimamente visitaba con frecuencia. ¿Y cómo está?, preguntó Thomas, besándola en la mejilla. Olía a colonia cara y a la cena que, evidentemente, había preparado su madre. Mal, respondió Betty en voz baja. El médico dijo que le quedan pocos días. ¡Ay, Dios, qué tragedia!, exclamó Serena, levantando las manos al salir de la cocina. Llevaba el delantal de Betty y sostenía un cucharón como si fuera un cetro. Un hombre así se va. Oro, no hombre. Thomas y yo nos preocupamos tanto por ti, mi niña. Betty fue en silencio al baño. Ese falso consuelo la nauseaba. Los últimos meses, todas las conversaciones con su suegra y su marido se reducían a lo mismo. Comenzaban con preguntas sobre la salud de su padre y terminaban discutiendo sobre sus bienes. Betty, ¿y tu padre no dijo qué hará con la casa de campo?, preguntaba Thomas como de pasada. Un activo así está ocioso. ¿Tal vez venderlo? ¿Pagar nuestra hipoteca? Thomas, está muriendo, lo interrumpía Betty. Pero no me estoy apresurando. Solo pienso en el futuro. En nuestro futuro. Serena, ex contadora jefe, era aún más directa. Betty, debe ser práctica. Las emociones están bien, pero la vida continúa. Tu padre tiene un buen apartamento en el centro, una casa, un coche, seguro que también ahorros. Hay que pensar con antelación cómo manejar todo eso sin pagar impuestos de más. Betty miraba sus rostros ocupados y preocupados y sentía como entre ella y su marido crecía un muro de hielo. El hombre al que amaba, con quien se había casado hace 4 años, parecía haber desaparecido. En su lugar había un hombre extraño y calculador, que veía en la tragedia familiar solo una oportunidad financiera. Se habían casado por amor verdadero. Thomas, un atractivo gerente de concesionario, sabía impresionar. Cortejaba con elegancia, hablaba de valores eternos, de familia. Betty, romántica y un poco ingenua,
creyó en él. Su padre siempre había sido cauteloso con el yerno. Es un vacío, Betty. Un bonito envoltorio, pero hueco por dentro. Y su madre, una arpía. Mantente alejada de ella. Pero Betty no escuchó. Estaba enamorada. El primer pago de su apartamento casi lo cubrió por completo su padre. También ayudaba con las cuotas mensuales cuando Thomas tenía dificultades temporales en el trabajo. Thomas y Serena daban por sentado esa ayuda. Esa noche, después de hablar con su padre, Betty estaba en la cocina bebiendo té frío. Thomas y su madre susurraban animadamente en la sala. No escuchaba las palabras, pero sentía que repartían la piel del oso aún no muerto. Su oso. Sonó el teléfono. Betty vio en la pantalla el número del médico de su padre y se estremeció. Buddy, sonó una voz cansada al otro lado. Vengan. Su padre acaba de... Betty dejó caer el teléfono. El mundo se quebró en 1000 fragmentos. No escuchó cómo Thomas entró en la cocina, ni cómo preguntaba algo. Simplemente miraba a un punto fijo, y en sus oídos resonaba el susurro de su padre antes de morir. Lo sabrás cuando parecía que empezaba a entender. El momento había llegado. Pero todavía no sabía qué terrible espectáculo tendría que vivir antes de que se levantara el telón. El hospital la recibió con su silencio burocrático y el olor a cloro. Su padre yacía en su cama, cubierto con la sábana hasta la cabeza. Todo había terminado. Betty estaba de pie junto a él, incapaz de moverse, con un pensamiento martillando en su cabeza. No alcancé a decirle cuánto lo amo. Thomas y Serena llegaron media hora después. La suegra vestía completamente de negro, como si lo hubiera preparado con antelación. Su rostro mostraba una máscara de duelo, pero sus ojos se movían de un lado a otro, afilados, evaluadores. Mi niña, qué tragedia, susurró, abrazando a Betty. Sus brazos estaban fríos como el mármol. Pero hay que mantenerse firme. Los asuntos no esperan. Y efectivamente, no esperaron. Apenas el médico había emitido el certificado de defunción, cuando Serena ya había comenzado su frenética actividad. Bien, necesitamos los documentos de Derek Brown, dijo con aire de negocios, dirigiéndose a Betty, que todavía estaba en estado de shock. Pasaporte, seguro social, póliza donde los guardaba. En la caja fuerte, en su despacho, respondió Betty mecánicamente. Perfecto. Thomas, ve con Betty a su casa y recógelos. Yo mientras tanto llamaré a la funeraria. Hay que organizar todo a la perfección. Derek lo merece. En el apartamento de su padre, Betty se movía como en un sueño. Abrió la caja fuerte y sacó los documentos necesarios. Thomas estaba a su lado, asomándose por encima de su hombro. ¿Y estas carpetas?, preguntó, señalando las pilas de documentos. ¿Del apartamento, de la casa? Sí, asintió Betty. Deberíamos llevárnoslas también. En ese momento intervino Serena, que aparentemente ya había llegado y estaba haciendo de anfitriona en la cocina, preparando su té. Para que no se pierdan, ponlas en una bolsa aparte, hijo. Las guardaremos nosotros. Aquí estarán más seguras. No, la voz de Betty sonó sorprendentemente firme. Se quedarán aquí. La suegra levantó una ceja, sorprendida. Betty, no estás en condiciones de tomar decisiones ahora. Podrías perderlas, mezclarlas. Son documentos importantes. Déjanos a Thomas y a mí guardarlos temporalmente, por tu bien. Dije, no, repitió Betty, mirándola directamente a los ojos. Son cosas de mi padre,
y se quedarán en su casa. Serena apretó los labios, pero no discutió. Solo intercambió una mirada significativa con su hijo. Betty entendió, no retrocederían. Los siguientes 2 días se convirtieron en un flujo constante de personas, llamadas y condolencias. Betty casi no dormía, ocupándose de la organización del funeral. O mejor dicho, intentaba ocuparse, pero Serena interceptaba la iniciativa a cada paso. ¿Para qué un restaurante tan caro para el velorio?, se quejaba. Ahí está la cafetería al otro lado de la calle, barato y suficiente. Al difunto ya no le importa, y a los vivos aún les sirven el dinero. Mamá quería que fuera bonito, replicaba Betty en voz baja. ¿Qué más da lo que quería tu madre?, cortó la suegra. Ahora decidimos nosotros. Y hemos decidido ahorrar. Thomas, como siempre, estaba del lado de su madre. Betty, mamá tiene razón. No es momento de gastos innecesarios. Tenemos hipoteca, créditos. ¿Tienen créditos?, preguntó Betty. Mi padre pagó tu último préstamo del coche hace 2 meses. Thomas se sonrojó y apartó la mirada. Bueno, eso fue hace tiempo. La situación cambia. Cada conversación con ellos dejaba un sabor amargo en la boca. No lloraban con ella. Contaban dinero. Evaluaban su futura herencia como un activo propio. El día del funeral llovía frío y penetrante. Cuando bajaban el ataúd a la tumba, Betty sintió como la tierra se abría bajo sus pies. Si no hubiera sido por su amiga Katia, que la sujetaba fuertemente del brazo, probablemente se habría caído. Thomas estaba a su lado, pero parecía tan distante, extraño. Miraba más a su madre que a su esposa. En el velorio, en ese comedor barato en el que insistió su suegra, Serena pronunció un discurso pomposo sobre lo maravilloso que era Derek y cuánto lo amaban todos. Betty la escuchaba y sentía como todo en su interior hervía ante tanta hipocresía. Después del velorio, cuando se quedaron los 3 solos, Serena decidió que era momento de pasar a lo importante. Betty comenzó con voz melosa, sentándose junto a ella en el sofá del apartamento de su padre. Entendemos lo difícil que es para ti, y queremos librarte de preocupaciones innecesarias. ¿Qué preocupaciones?, no entendió Betty. Bueno, relacionadas con la herencia. Todos esos papeles, notarios, filas es un estrés enorme. Thomas y yo nos encargaremos de todo. Solo necesitas firmar un documento. Sacó de su bolso una hoja de papel cuidadosamente doblada y se la extendió a Betty. ¿Qué es esto?, preguntó Betty, aunque ya empezaba a sospechar. Es una renuncia a la herencia, explicó la suegra con tono cotidiano. Renunciarás a mi favor. Así será más fácil. Yo me encargaré de todo rápidamente, venderé lo que sea necesario, pondremos el dinero en una cuenta común y lo usaremos juntos. Betty la miraba, sin poder creer lo que oía. Le estaba proponiendo renunciar a todo lo que sus padres habían dejado, en beneficio de una mujer que, en el fondo, era extraña para ella. No voy a firmarlo, dijo Betty con firmeza. ¿Qué quieres decir con que no lo harás? La voz de la suegra adquirió un tono metálico. ¿Acaso no confías en nosotros? ¿En tu familia? Ya no tengo familia, respondió Betty en voz baja. Mi familia está bajo tierra. Ah, así que así hablas. Serena se levantó de golpe. ¿Entonces decidiste quedarte con todo? ¿Quieres manejarlo todo sola? ¿Y qué hay de tu esposo? Él también tiene derecho. No tiene ningún derecho, cortó Betty.
Esta es la herencia de mi padre. Y solo me corresponde a mí. Ya veremos, siseó la suegra con rabia. Tomás, ¿escuchas lo que dice? Quiere robarnos. Tomás, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a Betty. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban levemente. Betty, no hace falta, comenzó con inseguridad. Mamá solo quiere lo mejor. No discutamos. Firma y todo estará bien. No, repitió Betty. Vio cómo él desviaba la mirada de ella a su madre con un doloroso conflicto interior. Él estaba desgarrado, pero Betty sabía a quién elegiría. Siempre elegía a su madre. Tomás, dile. Ordenó Serena. Dile lo que pasará si no firma. Tomás respiró hondo y miró a Betty. En sus ojos no había ira, solo una patética determinación. Betty, dijo con voz apagada, o firmas o nos divorciamos. Ahí estaba, el ultimátum. El golpe más ruin y cruel que podía dar alguien. No solo a la espalda, sino directo al corazón, que ya se desgarraba de dolor. Betty miraba a su esposo, a su madre detrás de él con una sonrisa triunfante, y comprendió, esto era el final. El final de todo. En ese momento recordó la carpeta que su padre le había dado, lo entenderás cuando llegue el momento. Lo entendió. En la habitación se instaló un silencio pesado y resonante. Solo se escuchaba la lluvia otoñal golpeando insistente el alféizar de la ventana. Betty miraba a su esposo, su rostro pálido y tenso, intentando encontrar algo del Tomás que alguna vez amó. No encontró nada. Frente a ella estaba un hombre extraño y débil, repitiendo como un mantra las palabras de su madre. ¿Divorcio?, repreguntó. Su voz sonó sorprendentemente calmada. ¿Me amenazas con un divorcio el día del funeral de mi padre? No te amenazo, murmuró Tomás, apartando la mirada. Solo quiero que todo sea justo. ¿Justo?, sonrió amargamente Betty. Eso es justo, que deba renunciar a todo lo que mis padres me dejaron, en favor de tu madre. ¿Eso llamas honestidad? Será nuestro común, intervino Serena, acercándose con los ojos ardiendo de codicia. Somos familia. Lo que es tuyo, es nuestro. Lo invertiremos en algo común, compraremos un nuevo apartamento, un coche. Ya tienen coche, le recordó Betty. Que mi padre ayudó a comprar. Y viven en un apartamento por el que, en su mayor parte, pagó él. ¿No es suficiente? Vaya benefactora. Resopló la suegra. ¿Ya empiezas a reprocharnos? Todavía trabajaremos ese dinero 100 veces más. No te preocupes, no saldrás perdiendo. Vivirás como una reina. No quiero vivir como una reina. Quiero vivir tranquila. Y quiero que la memoria de mis padres no sea pisoteada con botas sucias. Betty se levantó, sintiendo cómo la ira fría se elevaba dentro de ella. Se acercó a la mesa, donde estaba el documento que le habían entregado, la renuncia a la herencia. Con letra cuidadosa de contadora, Serena había escrito su nombre, los datos de su pasaporte y el nombre de la persona a cuyo favor se hacía la renuncia, Serena González. Todo estaba planeado hasta el más mínimo detalle. No me dejaste opción, Betty, dijo Tomás. No quiero divorciarme, pero si sigues comportándote así, si vas en contra de la familia, contra tu familia, corrigió Betty. Por lo que veo, nunca formé parte de ella. Solo fui un apéndice temporal. Una cartera conveniente. Basta, gritó él. No digas eso. ¿Y cómo se supone que hable?
Su voz se quebró. Mi padre murió hace 3 días. 3 días. Y ustedes ya están repartiendo sus bienes. ¿No tienen nada sagrado? Lo sagrado es la familia, declaró Serena con pomposidad. Y tú la destruyes con tu egoísmo. Solo piensas en ti misma. Betty la miró, luego a Thomas. Estaban hombro con hombro, un frente unido, 2 depredadores que acorralaban a su víctima. En ese momento tomó una decisión. No gritaría, no lloraría, no suplicaría. Jugaría su juego, pero con sus propias reglas. Silenciosamente tomó el bolígrafo de la mesa. Thomas y Serena se quedaron quietos, observándola. En el rostro de la suegra se reflejaba una impaciencia expectante. Muy bien, lista, ronroneó Serena cuando Betty se inclinó sobre el papel. Así se hace. ¿Para qué todas esas escenas antes? Betty no respondió. Lentamente, con caligrafía elegante, firmó al pie del documento, luego dejó el bolígrafo y se enderezó. Listo, dijo. He firmado. ¿Contentos? Thomas suspiró aliviado. Serena resplandeció. Le arrebató el papel a Betty de las manos y comenzó a examinarlo como si fuera un boleto de lotería ganador. Ah, esto sí es otra cosa. Dijo triunfante, agitando el documento. ¿Ves, Thomas? Te dije que es una chica lista. Entiende todo. Se acercó a Betty y la palmeó con aire paternalista. No te preocupes, niña mía, no te haremos daño. Todo irá bien. Ahora somos una gran familia unida. Betty la miraba en silencio. Frente a ella no había una suegra cuidadosa, sino una depredadora triunfante que acababa de devorar a su presa. Ahora que las formalidades están listas, continuó Serena, necesitamos descansar. Ha sido un día largo. Betty, prepáranos té. Bien fuerte. Y tú, Thomas, ve a la tienda y compra un pastel. Celebremos, se interrumpió, celebremos el comienzo de una nueva vida. Betty no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. Escuchó a Thomas preguntar inseguro, «Mamá, ¿tal vez no hace falta el pastel?» Se siente un poco incómodo y a la suegra responder con autoridad, «Si hace falta, Thomas, hace falta. Debemos consolidar nuestra unión familiar». Al cerrar la puerta, Betty se apoyó en ella con la espalda. Sus manos temblaban, su corazón latía desbocado. Lo había hecho. Firmó. Les había entregado todo voluntariamente. Pero, por alguna razón, en lugar de desesperación sentía una extraña y fría calma. Recordó el rostro de su padre, sus últimas palabras. Sacó del bolso la carpeta que él le había dado. Todavía no la había abierto, pero sabía, allí estaba su salvación. Sabía que la obra aún no había terminado. Solo era el primer acto. Y el giro más interesante de la trama todavía estaba por venir. Se sentó en la cama y sonrió. Por primera vez en esos días horribles, sonrió. Era la sonrisa de alguien que sabe que la última jugada de esta partida será suya. Ellos creían que habían ganado. Se equivocaban cruelmente. Después de que Betty firmó el documento, la atmósfera en la casa cambió radicalmente. Thomas y Serena, seguros de su victoria completa e incondicional, dejaron de siquiera aparentar compasión. Su comportamiento se volvió abiertamente autoritario y despectivo. Se comportaban como si Betty no fuera una viuda afligida y una hija, sino una pobre pariente que habían acogido con benevolencia. Betty, ¿por qué hay desorden en la cocina?
Preguntó Serena severamente a la mañana siguiente, aunque Betty aún no se había levantado de la cama. Ahora no trabajas en casa. Podrías haber limpiado. No estoy en casa. Estoy de luto, respondió Betty en voz baja. Luto o no, no puedes descuidar la casa, interrumpió la suegra. Tu marido debe llegar a un hogar limpio y encontrar la cena caliente. Recuerda eso. Thomas apoyaba totalmente a su madre. Dejó de prestarle atención a Betty y solo le hablaba a regañadientes, exclusivamente sobre asuntos domésticos. Por las noches, ella y Serena se sentaban en la cocina y pasaban horas discutiendo sus planes sobre la nueva propiedad. Lo hacían en voz alta, de manera ostentosa, para que Betty escuchara todo. Hay que vender la casa urgentemente, decía Serena, pasando páginas en su tablet con sitios de bienes raíces. ¿Para qué necesitamos esa ruina en las afueras? Solo gastos. Así obtendremos buen dinero. Y también este apartamento, asintió Thomas. Está, claro, en una buena zona, pero es viejo. Lo vendemos, sumamos el dinero de la casa y compramos un lujoso 3 ambientes en un edificio nuevo con ventanas panorámicas. Y tu coche, Thomas, también es hora de cambiarlo, continuó la suegra. No es digno que un hombre tan prominente conduzca esa chatarra. Te conseguiremos un crossover nuevo. Negro. Conducirás como un rey. Betty escuchaba esas conversaciones desde su habitación y en su alma no había ni resentimiento ni ira. Solo una fría curiosidad de entomóloga, observando el ajetreo de los insectos. Ellos estaban tan seguros de su impunidad, tan cegados por la codicia, que no veían nada a su alrededor. Ella no discutía ni se oponía. Jugaba su papel de víctima rota y sumisa. Silenciosamente limpiaba, cocinaba y lavaba la ropa. A todas las observaciones de la suegra respondía con un tranquilo, «Está bien, Serena». A las réplicas despectivas del marido, con silencio. Tomaron su sumisión por verdad absoluta. ¿Ves? Te lo dije, informaba la suegra a su hijo con satisfacción. Se ha quebrado. Ha entendido quién manda en esta casa. Ahora será como seda. Lo principal es mantenerla bajo control. Mientras tanto, Betty llevaba su vida secreta. Se comunicó con un notario, amigo de su padre, aquel cuyos contactos estaban en la carpeta. Gregory, hola. Soy Betty Canary, hija de Derek Brown. Betty, hola, niña. Sonó en el teléfono una voz cálida y familiar de su infancia. Recibe mi más sentido pésame. Tu padre fue un gran hombre y un verdadero amigo. Gracias, Gregory. Llamo por un asunto importante. Mi padre me dejó una carpeta con documentos, lo sé, la interrumpió. Me llamó un día antes de todo. Me contó todo y pidió que te ayudara si fuera necesario. ¿Qué ha pasado? Betty le explicó brevemente la situación, el ultimátum, la renuncia firmada a la herencia. El notario escuchó en silencio, solo murmurando de vez en cuando. Sí, dijo al final. Tu familia le tocó un marido complicado. Pero Derek era un genio. Lo superó incluso antes de que comenzara la partida. ¿Qué debo hacer, Gregory? Nada, respondió tranquilamente. Siéntate quieta y espera. Ellos mismos vendrán a ti. Más bien, a mí. Cuando traigan ese papel para formalizar la herencia, ahí comenzará lo más interesante. Hizo una pausa y añadió, lo principal es que te mantengas firme. Y recuerda, la ley está completamente de tu lado. Esa conversación reforzó definitivamente su determinación.
Sabía que solo necesitaba un poco de paciencia. Unos días después del funeral, Thomas se le acercó con aire profesional. Betty, necesitamos ir al notario para formalizar todo oficialmente. ¿Para qué? Preguntó inocentemente. Ustedes dijeron que mi firma era solo una formalidad. Es necesario, cortó él. Para que después no haya preguntas. Mamá encontró un buen notario por contactos. Mañana a las 10 de la mañana. Prepárate. Betty asintió obedientemente. Esa noche, Serena estaba de excelente humor. Incluso compró un champagne caro. Bueno, niña mía, dijo, sirviendo la bebida en las copas. Mañana es el gran día del inicio de nuestra nueva vida rica. Brindemos por ello. Le extendió la copa a Betty. Por la nueva vida, dijo ella en voz baja y dio un pequeño sorbo. No comprendieron el verdadero sentido de sus palabras. Creían que era su nueva vida. No sabían que sería la vida de ella. Una nueva vida libre de ellos. Por la noche, Betty sacó de su escondite la carpeta. La abrió y leyó los documentos por 100ª vez. El contrato de donación de todos los bienes, a su nombre y registrado en el registro de propiedad un mes antes de la muerte de su padre. Y otro documento, del que aún no había hablado con nadie. Ni siquiera con el notario. Era su carta secreta. El último regalo de su padre. Guardó cuidadosamente los papeles en su bolso. Mañana sería el día decisivo. El día en que las máscaras caerían. El día en que la justicia prevalecería. Se durmió con una sonrisa en los labios. Estaba lista para la batalla. La semana después del funeral se le hizo a Betty insoportablemente larga. Cada día se parecía al anterior y estaba lleno de humillaciones, reproches y desprecio ostentoso. Serena se sentía ya completamente dueña del apartamento que compartía con su hijo. Reorganizó los muebles de la sala a su gusto, tiró la taza favorita de Betty, porque tenía una fea grieta, y criticaba constantemente todo lo que hacía la nuera. Betty, otra vez echaste demasiada sal en la sopa, decía durante la comida. A mí Thomas le va a dar gastritis con tu cocina. Aprende a cocinar mientras yo viva. Betty, ¿y esa ropa de luto que llevas? Fruncía el ceño cuando Betty salía de la habitación con un vestido negro sencillo. Tu padre murió, eso es doloroso, pero la vida continúa. Ponte algo más alegre. A un hombre le gusta que la mujer sea bonita. Thomas no solo no defendía a su esposa, sino que apoyaba activamente a su madre. Parecía deleitarse en su nuevo poder, en su impunidad. Mamá tiene razón, Betty, decía con falsa severidad. Te has dejado completamente. Mira cómo te ves. Betty guardaba silencio. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Cualquier intento de defenderse sería considerado un acto de rebeldía que debía ser reprimido de inmediato. Se convirtió en una sombra, en una sirvienta muda que cumplía todos sus caprichos. Lo hacía conscientemente, adormeciendo su vigilancia y dejándole sentir el sabor del poder absoluto. Ellos, a su vez, perdían cada vez más contacto con la realidad. La seguridad de tener a Betty completamente a su merced los volvió imprudentes. Dejaron de susurrar en los rincones y comenzaron a hablar de sus planes directamente frente a ella. He estado mirando un apartamentito para nosotros, decía Serena, mostrando algo a Thomas en la pantalla de la tablet. Complejo residencial imperial. Elite. 4 habitaciones, 2 baños, vista al río. Un sueño. Guau, mamá, ¿y podremos permitirnos eso?
Preguntó Tomás con duda. Claro que sí, afirmó con seguridad la suegra. Vendemos el apartamento de tu bueno, este del centro. Vendemos la casa. Aún quedará dinero para la remodelación y los muebles. Ya incluso encontré un diseñador. Italiano. Betty, que pasaba con la aspiradora, se detuvo sin querer. Ya habían contratado a un diseñador para una casa que no les pertenecía. El nivel de arrogancia de ellos era impresionante. Una tarde, Tomás regresó del trabajo especialmente excitado. Renuncié. Anunció nada más entrar. Betty y Serena lo miraron sorprendidas. ¿Cómo que renunciaste? ¿Para qué? Exclamó Serena. ¿Para qué voy a trabajar duro para ese tipo por unas monedas? Respondió Tomás con suficiencia. Ahora soy un rico heredero. Voy a abrir mi propio negocio. Un concesionario de autos. Siempre lo soñé. Hijo mío querido. Brilló Serena. Eso sí que es de hombre. La decisión correcta. Ella corrió a abrazarlo. Betty observaba la escena en silencio. Él renunció al trabajo. Ni siquiera consultó con ella, su esposa. Simplemente decidió que ahora podía permitirse eso a costa de ella. ¿Y de qué vamos a vivir mientras abres tu negocio? Preguntó suavemente. Tomás y su madre la miraron como a una mosca molesta. No es tu problema, cortó Tomás. Hay dinero. Mejor dicho, habrá. Muy pronto. La paciencia de Betty estaba al límite. Quiso gritar, decirles todo lo que pensaba de ellos, arrojarles en la cara la carpeta con los documentos. Pero se contuvo. Solo quedaba aguantar un poco más, hasta la visita al notario. La víspera de ese día, Serena decidió convocar un consejo familiar. Bien, dijo, sentando a Betty y Tomás a la mesa de la cocina. Mañana vamos al notario y yo hago valer mis derechos de herencia. Después, pondremos todo a la venta de inmediato. Ya hablé con un agente inmobiliario. ¿No sería mejor no apresurarnos? Intervino Betty por primera vez. Solo han pasado 10 días desde la muerte de mi padre. ¿Esperar qué? Se sorprendió la suegra. ¿Que bajen los precios de los inmuebles? No, niña mía, hay que forjar el hierro mientras está caliente. Se volvió hacia Tomás, en cuanto recibamos el dinero, pagamos inmediatamente tu hipoteca. ¿Para qué? No entendió Tomás. De todas formas vamos a vender este apartamento, explicó Serena como a un niño. Para venderlo como nuestro, sin cargas. Así sacaremos más provecho. Y además, Betty, se volvió hacia la nuera. Tendrás que darte de baja de este apartamento. ¿Para qué? Preguntó ahora sorprendida Betty. Para que no haya problemas innecesarios al venderlo. Te registrarás temporalmente conmigo, y cuando compremos el nuevo apartamento grande, allí te registrarás. Sí, por supuesto, te portas bien, añadió con una sonrisa sardónica. Betty sintió como las náuseas le subían a la garganta. No solo planeaban despojarla por completo, sino también privarla de lo último que le quedaba, su registro de residencia. Hacerla completamente indefensa, totalmente dependiente de su voluntad. Está bien, dijo en voz baja, bajando la mirada. Vio cómo Serena y Tomás intercambiaban miradas triunfantes. Estaban seguros de que la habían roto por completo. No sabían que ese era su último está bien. La última concesión antes de la batalla decisiva. Esa noche, Betty casi no durmió. Se sentó junto a la ventana y miró la ciudad nocturna.
Pensaba en su padre, en su amor, en su sabiduría. Era como si hubiera previsto todo esto. Sabía con qué tipo de personas tendría que enfrentarse y la había preparado. No solo le había dejado una herencia. Le había dado un arma para proteger tanto esa herencia como su propia dignidad. Mañana, pensaba, todo terminará. Mañana recuperaré mi vida. Sacó de su bolso una grabadora. Un pequeño dispositivo discreto que había comprado al día siguiente del funeral. Había estado encendido todo el tiempo, grabando cada conversación, cada humillación, cada amenaza. Era su segunda carta bajo la manga. Por si acaso. Se sentía como una soldado antes de la batalla final. Tenía miedo, pero no había marcha atrás. Detrás estaba la memoria de su padre. Delante, una nueva vida libre. Y estaba lista para luchar por ella. La mañana del día decisivo amaneció soleada y helada. Betty se despertó con una claridad inusual en la mente. El miedo que la había perseguido los últimos días desapareció, dejando en su lugar una determinación fría como el acero. Se vistió no de luto negro, sino con un elegante traje de pantalón color crema que acentuaba su figura esbelta. Se maquilló ligeramente y arregló su cabello. Quería parecer no una víctima, sino una vencedora. Cuando salió a la cocina, Thomas y Serena ya desayunaban. Al verla, se quedaron congelados un instante. Vaya, ¿y quién se ha arreglado tanto?, comentó con sarcasmo la suegra. Para una celebración, exactamente, respondió Betty con calma, sirviéndose un café. Para la celebración de la liberación. No entendieron sus palabras y las atribuyeron a otra rareza suya. Date prisa, la apremió Thomas. No vaya a ser que lleguemos tarde al notario. Viajaron en taxi en completo silencio. Serena y Thomas se sentaron en el asiento trasero, animadamente discutiendo los detalles de la futura remodelación de su lujoso apartamento. Betty iba delante, junto al conductor, mirando por la ventana las calles de Chicago que pasaban. Estaba absolutamente tranquila. Sabía lo que le esperaba. La notaría que Serena había encontrado por contacto se encontraba en un edificio antiguo del centro. Al ver el letrero, Betty apenas pudo contener una sonrisa. Notario Gregory. Era aquel amigo de su padre. En su prisa y avaricia, ni siquiera se habían molestado en verificar a quién iban a ver. Ellos mismos se habían llevado al cadalso. Gregory, un hombre mayor de cabello canoso con ojos inteligentes y penetrantes, los recibió en su oficina. Saludó cortésmente a Serena y Thomas, y a Betty le dirigió una sonrisa cálida, paternal. Pasen, siéntense, dijo, señalando las sillas frente a su robusto escritorio de roble. Gregory, venimos por un asunto muy importante, comenzó Serena, sin siquiera sentarse. Estaba excitada e impaciente. Con aire triunfante, colocó sobre la mesa el documento firmado por Betty. Renuncia a la herencia. A mi favor. Necesitamos que todo se legalice oficialmente. El notario se puso las gafas y tomó el documento con calma. Lo examinó largo y detenidamente. En la oficina reinaba el silencio, roto solo por el fuerte tic-tac de un antiguo reloj de pared. Thomas y Serena se movían inquietos en sus sillas, esperando impacientes el veredicto. Betty permanecía inmóvil, con las manos cruzadas sobre las piernas. Sí, dijo finalmente Gregory, apartando el papel. El documento, ciertamente, es interesante. Veo que tiene la firma de Betty. ¿Y bien? No pudo contenerse Serena. ¿Podemos formalizarlo? ¿Formalizar qué?
Preguntó el notario con calma. ¿Cómo qué? La herencia, exclamó la suegra. Ahora soy la única heredera. Gregory se quitó las gafas y la miró por encima de ellas. En su mirada había una mezcla de lástima y desprecio. Estimada Serena, comenzó lentamente, pronunciando cada palabra con claridad, me temo que voy a tener que decepcionarla. Golpeó suavemente el documento con el dedo. Este documento no tiene absolutamente ninguna validez legal. ¿Cómo es posible? Balbuceó la suegra, con el rostro enrojeciéndose. Pero ella firmó. Aquí está su firma. Se puede firmar cualquier cosa, encogió de hombros el notario. Incluso una donación de la luna. Pero, en primer lugar, la renuncia a una herencia se realiza de manera completamente distinta, en la forma estrictamente establecida por la ley y únicamente ante un notario. Y, en segundo lugar, y esto es lo más importante, hizo una pausa, disfrutando del efecto que causaba. Solo se puede renunciar a aquello que existe. Y, en este caso, se encogió de hombros, no hay ninguna herencia. ¿Qué quiere decir no hay? Intervino finalmente Thomas, que hasta entonces había permanecido en silencio, sin entender lo que ocurría. ¿Y el apartamento, la casa, el coche, las cuentas bancarias? ¿Y todo eso? Estimado Thomas, Gregory lo miró con severidad, todo eso ya no pertenecía a su difunto suegro en el momento de su fallecimiento. Abrió el cajón de su escritorio y sacó otra carpeta, aquella que Betty le había entregado un mes antes de su fallecimiento. Su voz sonó como un veredicto. Derek Brown firmó un contrato de donación por el cual todos sus bienes muebles e inmuebles fueron transferidos gratuitamente a la plena propiedad de su única hija, Betty Kennedy. Colocó sobre la mesa el documento con el sello azul. El contrato está registrado conforme a la ley y tiene plena validez legal. Así que, como pueden entender, simplemente no hay nada que heredar tras la muerte de Derek Brown. Reinó un silencio sepulcral en la oficina. Se escuchaba a Serena respirando con dificultad, con un silbido nervioso. Thomas miraba el contrato de donación, y su rostro lentamente adquiría un tono pálido y grisáceo. Lo comprendieron. Lo comprendieron todo. Su gran plan se había derrumbado. Sus sueños de una vida lujosa se hicieron añicos. Habían perdido. Y Betty estaba sentada frente a ellos, mirándolos en silencio. En sus ojos no había regocijo ni triunfo, solo una satisfacción fría y tranquila. La justicia había prevalecido. Su padre se había encargado de ello. El clímax había llegado, y eso era solo el comienzo de su caída. Serena fue la primera en salir del estupor. Su rostro se deformó en una mueca de rabia. Esto es un fraude. Chilló, levantándose de la silla y señalando con el dedo el contrato de donación. Él no podía hacer esto. Estaba enfermo, no estaba en sus cabales. Ella, la suegra, lanzó a Betty una mirada llena de odio, ella lo engañó, se aprovechó de su estado de indefensión. Esto es un fraude. Señora, le pido que se calme, dijo Gregory con firmeza. Derek estaba en plena posesión de sus facultades y de mente clara cuando firmó este documento. Tengo un certificado médico correspondiente, emitido el mismo día, así que sus acusaciones son infundadas y, diría yo, ofensivas. Voy a quejarme. Voy a demandar. No se calmaba Serena, su voz quebrándose en gritos. Probaré que todos ustedes estaban confabulados. Usted es ella, su padre, un estafador. Mamá, dijo Thomas en voz baja. Seguía sentado, encorvado, mirando fijamente un punto.
Parecía que todo el aire le hubiera sido arrebatado. «No te atrevas a callarme», le gritó ella. «¿No ves? Nos han robado. Nos han robado descarada y cínicamente, y tú estás sentado como un inútil». Se volvió nuevamente hacia Betty. «¿Y bien, satisfecha?» Siseó. «¿Contenta de habernos engañado a todos? ¿Pensaste que no nos daríamos cuenta?» Betty permaneció en silencio. Les permitió desahogar toda su rabia, todo su veneno. Quería que mostraran su verdadero rostro. Y lo hicieron. Yo no entiendo», finalmente dijo Thomas, levantando hacia Betty una mirada desconcertada. «Betty, ¿por qué? ¿Por qué no lo dijiste antes?» «¿Y qué habría cambiado, Thomas?» Por primera vez intervino Betty. Su voz sonaba tranquila, pero con un filo de acero. ¿Habrían dejado de humillarme? ¿De contar el dinero de mi padre moribundo, de amenazarme con el divorcio? Él guardó silencio. Sabía que no tenía respuesta a esas preguntas. «No», continuó Betty. «Solo habrían buscado otra manera de quitarme todo. Les di una oportunidad. La oportunidad de demostrar que todavía quedaba algo humano en ustedes. No la aprovecharon. Me mostraron quiénes son en realidad. Personas codiciosas, mentirosas y sin principios». «¿Cómo te atreves?», exclamó de nuevo Serena. «Me atrevo», cortó Betty. «Ahora me atrevo, porque ahora les hablo no como su nuera indefensa, sino como la dueña de todo aquello que miraban con tanta codicia». Se levantó. Su calma y seguridad les impactaban más que cualquier grito o acusación. «El juego ha terminado», dijo, mirándolos directamente a los ojos. «Ustedes han perdido». Serena comenzó a toser histéricamente. Thomas se llevó las manos a la cabeza. Estaban aplastados. Destruidos. Su mundo, construido sobre el cálculo y la codicia, se derrumbó en un instante. «Y eso no es todo», añadió Betty, sacando un pequeño dispositivo de su bolso. «Tengo algo interesante para ustedes». Presionó el botón del grabador. La oficina se llenó de voces familiares: «Firma la renuncia de la herencia a favor de mi madre, o pediré el divorcio». Se rompió. «Entendí quién manda en esta casa ahora será como seda para que trabajar para ese tío por unas monedas. Ahora soy un heredero rico». Con cada nueva frase, los rostros de Thomas y Serena se iban tornando más pálidos. Escuchaban la grabación de sus propias conversaciones, sus amenazas, sus planes cínicos. Era el golpe final. Chantaje, presión psicológica, llevarlos al límite nervioso. Betty comentaba cada línea. «Creo que esto será más que suficiente para el tribunal. No solo para el proceso de divorcio, sino quizás también para un caso penal». Gregory asintió con aprobación. «Sí, Betty, tu base de pruebas es sólida como el hierro». Serena se dejó caer lentamente en la silla. Miraba a Betty con horror y miedo. Por primera vez en toda su relación, le temía. Frente a ella no estaba una niña huérfana indefensa, sino un enemigo frío y calculador, que había planeado todo varios pasos adelante. Un enemigo al que su propio padre le había enseñado a jugar. «¿Qué? ¿Qué quieres?», susurró Thomas. Betty sonrió con ironía. «Quiero el divorcio inmediato. Quiero que ambos desaparezcan de mi vida. Para siempre». Se giró hacia el notario. «Gregory, creo que por hoy hemos terminado. ¿Podemos irnos?». «Por supuesto, Betty», dijo él poniéndose de pie. «¿Y ustedes, señores?». Se dirigió a ellos,
Les aconsejaría que busquen un buen abogado lo antes posible. Lo van a necesitar. Salieron de la oficina, dejando a Thomas y Serena sentados en medio de los escombros de su mundo derrumbado. Betty caminaba por el pasillo, con la espalda perfectamente recta. No sentía alegría ni alivio, solo una sensación fría y abrasadora de justicia. Había superado su quiebre emocional personal allí, en el apartamento, cuando la humillaban. Se había transformado en el fuego de esa humillación y ahora estaba lista para comenzar una nueva vida. Una vida en la que no habría lugar para la mentira ni la traición. Al salir de la notaría a la calle bañada por el sol, Betty respiró hondo. El aire se sentía diferente, limpio, fresco, embriagador. Como si hubiera pasado semanas en un sótano sofocante y finalmente hubiera salido a la libertad. Bueno, Betty, felicidades por tu bautismo de fuego, dijo Gregory entrecerrando los ojos por el sol. Lo hiciste muy bien. Tu padre estaría orgulloso de ti. Gracias, respondió Betty sinceramente. Si no fuera por ti, yo solo habría hecho lo que prometí a un amigo, interrumpió él. Pero todo el trabajo principal lo hicieron tú y tu padre. No solo te dejó propiedades, te dejó una armadura y te enseñó a usarla. Se despidieron. Betty no regresó a casa. Salió a vagar por la ciudad. Necesitaba estar sola y procesar todo lo que había pasado. Caminaba por calles familiares, pero las veía de manera diferente. El mundo a su alrededor no había cambiado. Cambiaba a ella misma. El dolor por la pérdida de su padre no había desaparecido. Permanecería con ella para siempre, una herida sorda y constante en el corazón. Pero a ese dolor ya no se unía el miedo ni la impotencia. Al contrario, sentía el apoyo invisible de su padre. Su presencia junto a ella. Era su ángel guardián. Entró en un pequeño café, pidió un cappuccino y sacó su teléfono. Decenas de llamadas perdidas de Thomas y su madre. Sin dudarlo, bloqueó sus números y luego llamó a su amiga Katia. Catius, hola. Todo terminó, dijo. ¿Cómo salió? Preguntó su amiga nerviosa. ¿Cómo en el cine? Sonrió Betty. Con revelaciones, histeria y un completo fracaso para los villanos. Le contó brevemente lo sucedido en la notaría. Katia al otro lado del teléfono solo suspiraba con asombro. Betty, eres mi heroína, dijo admirada. Te dije que eras fuerte. ¿Y ahora qué harás? Vivir, respondió Betty con sencillez. Solo vivir. Después de hablar con su amiga, sintió un increíble impulso de fuerza. La desesperación que la había agobiado durante todos esos días se transformó en energía activa. Ya no quería quedarse de brazos cruzados lamentándose. Quería actuar. Abrió su portátil, que siempre llevaba consigo, y comenzó a buscar información. Lo primero, un abogado especializado en divorcios. El mejor de la ciudad. Ya no quería ahorrar en sí misma. Luego, un agente inmobiliario. El piso hipotecado debía venderse cuanto antes para deshacerse de los últimos lazos con su vida pasada. Pasó varias horas en el café elaborando un plan de acción, divorcio, venta del piso, mudanza a la casa de su padre, reanudación del trabajo, e incluso tal vez abrir su propio pequeño negocio, un estudio de diseño paisajístico. Planes que hasta ayer parecían inalcanzables, ahora se veían completamente realizables. Y se dio cuenta de que tenía todo lo necesario, recursos financieros, fuerza de voluntad y, lo más importante, libertad. Cuando salió del café, ya estaba atardeciendo. La ciudad encendía sus luces.
Betty caminaba por la calle y sonreía por primera vez en mucho tiempo. Se sentía otra persona. Aquella niña ingenua y confiada, que temía contradecir a su esposo y a su suegra, había muerto. Murió allí, junto a la tumba de su padre, cuando le habían entregado ese vil documento. En su lugar, había nacido una nueva mujer, fuerte, segura de sí misma, consciente de su valor. Una mujer que ya no permitiría que nadie la pisoteara. Recordó cómo Thomas y Serena la llamaban constantemente pobre huérfana. Creían que eso era su debilidad. No entendían que eso se había convertido en su mayor fortaleza. Al perderlo todo, se había encontrado a sí misma. Sabía que el camino no sería fácil. Tendría que reconstruir su vida desde cero, aprender a estar sola, tomar decisiones y asumir la responsabilidad de ellas. Pero ya no temía las dificultades. Llegó a su casa, la casa de sus padres, entró en el edificio, subió a su piso y abrió la puerta con su llave. El apartamento la recibió con silencio y tranquilidad. Era su fortaleza, su refugio. Se dirigió al despacho de su padre y se sentó en su antiguo sillón de cuero. Sobre el escritorio estaba su fotografía. Él sonreía, mirándola con amor y orgullo. «Lo lograré, papá», susurró Betty. «Te lo prometo». En ese momento comprendió que la ruptura interna que había ido madurando durante todos esos días se había completado. Ya no era una víctima. Ella era la dueña de su vida. Y escribiría su historia desde cero, sin miedo, sin dudas, sin mirar atrás al pasado. A la mañana siguiente, Betty se despertó por un insistente timbre en la puerta. Miró el reloj, 7 de la mañana. ¿Quién podría venir tan temprano? Al acercarse a la mirilla, vio a Thomas en el umbral. Estaba solo, sin su madre. Lucía terrible, pálido, desaliñado, con barba incipiente. Betty no abrió, simplemente lo miraba a través de la mirilla. Él siguió llamando durante varios minutos y luego comenzó a golpear la puerta. «Betty, ábreme». Su voz apagada llegó hasta ella. «Sé que estás ahí. Necesitamos hablar». Betty guardó silencio. No tenía intención de hablar con él. Todas las conversaciones habían terminado ayer en la notaría. «Betty, te lo ruego», su voz se quebró. «No me iré hasta que abras». Con calma, tomó su teléfono y llamó al abogado que había contactado el día anterior. Explicó la situación. «Bajo ninguna circunstancia abra la puerta», dijo el abogado con firmeza. «Y no entre en negociaciones. Llame a la policía de inmediato. Diga que su exmarido está irrumpiendo en su apartamento y la amenaza». Betty hizo exactamente eso. En 15 minutos, una patrulla policial llegó a la casa. Al ver a los uniformados, Thomas se vino abajo de inmediato. Betty escuchó a través de la puerta cómo balbuceaba algo sobre un malentendido familiar, pero los policías fueron inflexibles. Le tomaron declaración, le impusieron una multa por alteración del orden público y le prohibieron estrictamente acercarse a su apartamento. Este incidente fue la gota que colmó el vaso para Betty. Entendió que no bastaban medias tintas. Era necesario actuar rápido y con firmeza. Ese mismo día se reunió con el abogado. «Quiero presentar el divorcio lo antes posible», dijo. «Y quiero que desalojen mi piso hipotecado de inmediato». «Con el divorcio no habrá problema», asintió el abogado. «Dadas las pruebas de chantaje, el tribunal probablemente disolverá su matrimonio en la primera audiencia». «Pero con el piso es más complicado», advirtió él. «Formalmente, fue comprado durante el matrimonio y él tiene derecho a la mitad».
Pero mi padre pagó la entrada completa, replicó Betty. Y además ayudó con los pagos. Tengo todos los extractos bancarios. Es un buen argumento, concordó el abogado. Podemos demostrar en el tribunal que su aporte a la compra fue mínimo, pero tomará tiempo. No tengo tiempo, cortó Betty. No quiero que estas personas vivan en un piso por el que pagó mi padre. Hay otra manera, reflexionó el abogado. Más arriesgada, pero rápida. Podemos usar contra ellos su propia arma, el chantaje. Les expuso el plan. Era audaz, al límite, pero a Betty le gustó. Por la tarde, siguiendo las instrucciones del abogado, ella envió un SMS a Thomas: mañana al mediodía ven a mi apartamento con tu madre, estará mi abogado. Discutiremos las condiciones de su desalojo. Sabía que vendrían. Su codicia y miedo eran más fuertes que el orgullo. A mediodía exacto estaban en la puerta. Serena parecía combativa, Thomas abatido. En el apartamento ya esperaba el abogado de Betty. Pasen, dijo Betty, señalándoles las sillas de la sala. Yo me sentaré en el sillón frente a ustedes. Bien, comenzó el abogado, sin perder tiempo en introducciones. Tenemos dos posibles escenarios. Opción 1, nos encontramos en el tribunal. Betty presenta la demanda de divorcio y división de bienes. Presentamos pruebas de que el 90% del valor del apartamento fue pagado con dinero de su padre. El tribunal probablemente otorgará a su hijo, dijo, señalando a Thomas, una compensación mínima. Además, Betty presentará contra ustedes, miró a Serena, una denuncia por chantaje y extorsión. Tenemos grabaciones de la conversación. Dada su edad, probablemente no reciban pena real, pero la condicional es muy posible. Además de la reputación arruinada y el estrés. Serena palideció, Thomas encogió los hombros y bajó la cabeza. Opción 2, continuó el abogado, firman un acuerdo de división voluntaria de bienes, por el cual el apartamento pasa completamente a Betty. Renuncian a todas las reclamaciones. A cambio, Betty no da curso al caso de chantaje. Hizo una pausa, perdona a su hijo la mitad de la deuda del contrato de donación. Thomas y Serena se miraron. En sus ojos apareció una chispa de esperanza. Perdonar la mitad de la deuda era una oferta generosa. Aceptamos, dijo Thomas con dificultad. Lo sabía, sonrió el abogado. Aquí está el acuerdo. Pueden revisarlo. Serena, como es contadora, se aferró al documento, leyendo cada línea con atención. Thomas solo se sentó, mirando fijamente al frente. Aquí dice, levantó los ojos, que debemos desocupar el apartamento en 24 horas. Exactamente, confirmó el abogado. Mañana, a la misma hora, Betty vendrá a recibir el apartamento, y les aconsejarían no dejar desorden. Eso es imposible, exclamó la suegra. ¿A dónde iremos? No tenemos dónde vivir. Eso ya no es nuestro problema, dijo Betty con frialdad. Tenían un excelente apartamento, pero prefirieron venderlo para invertir en una pirámide financiera. ¿No es así, Serena? La suegra se estremeció y miró a Betty. ¿Cómo lo sabes? Mi padre era un buen investigador, sonrió Betty. Y sabía recopilar información. Lo sabía todo sobre ustedes, sus deudas y sus maniobras. Por eso se preparó. Me protegía de ustedes. Era su último golpe decisivo. Vio cómo su esposo se derrumbaba y cómo se desmoronaba la altivez de su madre. Entendieron que desde el principio solo habían sido piezas en el juego que había dirigido su padre,
un juego en el que estaban destinados a perder. Fírmenlo, dijo ella. Lo hicieron con manos temblorosas, sin mirarse entre sí. La respuesta fue decidida y aplastante. Las siguientes 24 horas se convirtieron en una pesadilla para Thomas y Serena. La comprensión del colapso total y la necesidad de abandonar apresuradamente un apartamento que ya consideraban suyo les resultaba abrumadora. Siguiendo el consejo del abogado, Betty no estuvo presente mientras empacaban. Pasó el día con una amiga, dándoles la oportunidad de irse sin testigos de su humillación. A mediodía del día siguiente, junto con Katia y dos robustos chicos de la empresa de limpieza que había contratado con previsión, Betty llegó a la puerta de su apartamento hipotecado. Las llaves, como habían acordado, estaban bajo el felpudo. El apartamento estaba vacío. Se llevaron todo, sus muebles, su ropa, sus electrodomésticos. Pero, contrariamente a lo que esperaba Betty, no dejaron desastre. Al contrario, el apartamento estaba sorprendentemente limpio. Al parecer, el miedo a las consecuencias legales superó el deseo de hacer un último daño. En la mesa de la cocina había una sola llave y una nota escrita a mano por Thomas. La llave del buzón. Adiós y eso es todo. Bueno, amiga, felicidades por la victoria definitiva e indiscutible, dijo Katia abrazando a Betty. Ahora esto es definitivamente tu fortaleza. Betty recorrió con la mirada las habitaciones vacías. Sus sentimientos eran encontrados. Por un lado, sentía un gran alivio, la pesadilla había terminado, por otro, una ligera tristeza. Después de todo, había pasado 4 años de su vida entre esas paredes. 4 años que ahora le parecían un enorme malentendido. Hay que cambiar las cerraduras, dijo con aire profesional, ahuyentando recuerdos no deseados, y hacer una limpieza a fondo. Quiero borrar todo el espíritu de este lugar. Mientras los chicos de la empresa de limpieza dejaban el apartamento impecable, Betty se sentó en el alféizar de la ventana y observó la ciudad. Se sentía vacía, pero al mismo tiempo libre. El conflicto había terminado. La justicia, aunque dura, había prevalecido. Sabía que había sido estricta. Podría haberles dado más tiempo, podría no haber perdonado la mitad de la deuda. Pero comprendió algo importante, con personas así no se juega a la nobleza. Solo entienden el lenguaje de la fuerza. Cualquier concesión la interpretarían como debilidad e intentarían aprovecharse de inmediato. Su padre, un hombre sabio, le había enseñado eso. No con palabras, sino con su último acto. Una semana después tuvo lugar la primera y última audiencia del divorcio. Thomas y Serena no asistieron, enviando a su abogado, quien confirmó su total conformidad con todas las condiciones. La juez, una mujer mayor de ojos cansados, revisó el acuerdo firmado y solo negó con la cabeza, dictando la disolución del matrimonio sin preguntas innecesarias. Así terminó su vida familiar, sin dramas, sin escándalos, de manera tranquila y cotidiana. Betty no se quedó mucho tiempo en ese apartamento. En cuanto tuvo en sus manos los documentos del divorcio y la propiedad, lo puso en venta. La agente inmobiliaria, una mujer enérgica de mediana edad, encontró compradores en solo 2 semanas. Al recibir el dinero, Betty primero pagó por completo la hipoteca. El resto lo depositó en su cuenta. No tenía intención de comprar un nuevo apartamento. Tenía una casa, la casa de su padre. La mudanza fue emocionante. Contrató un camión, trasladó sus cosas, libros y ropa. Al entrar en la casa que ahora le pertenecía por completo, sintió que había vuelto a casa, de verdad.
Todo allí respiraba recuerdos de su padre, sus libros en el estudio, sus cañas de pescar en el trastero, su sillón mecedor favorito en el porche. Pero estos recuerdos ya no le causaban dolor agudo, le brindaban calor y sensación de protección. Comenzó a instalarse poco a poco, organizó sus pertenencias y colocó sus pequeños tesoros en los estantes. Cada noche encendía la chimenea, se sentaba en el sillón de su padre, se envolvía en una manta y leía. Aprendía de nuevo a vivir. A vivir para sí misma. Sabía que aún le esperaban muchas dificultades. Tenía que encontrar un nuevo trabajo, nuevos amigos, un nuevo sentido para su vida. Pero ya no tenía miedo. Sabía que podía con ello. La resolución del conflicto le había traído no solo libertad, sino también comprensión. Comprensión de que la verdadera fuerza no reside en perdonar la traición, sino en saber decir no a tiempo. No se trata de soportar humillaciones para mantener la ilusión de una familia, sino de tener el coraje de irse y empezar de nuevo desde cero. Se sentó en el porche, mirando el cielo estrellado, pensando que la vida era algo maravilloso. A veces inflige golpes terribles, arrebatando a los más cercanos. Pero a veces ofrece algo aún mayor, la oportunidad de volverse más fuerte, más sabia, de encontrarse a sí misma. Y Betty estaba decidida a no dejar escapar esa oportunidad. Lo peor había quedado atrás. Delante de ella había toda una vida, y estaba lista para vivirla. Pasó un año. Durante ese tiempo, la vida de Betty cambió de manera radical. No buscó trabajo en una oficina. En cambio, decidió hacer realidad un viejo sueño, convertir su pasión por el diseño paisajístico en profesión. Invirtió parte del dinero que le quedó de la venta del apartamento en su educación, terminó cursos prestigiosos y realizó varias prácticas. Su primer gran proyecto fue el jardín de la casa de su padre. Lo transformó por completo, convirtiendo el terreno descuidado en una obra de arte. Subió fotos de su trabajo a Internet, creando un pequeño sitio web como portafolio. Y los pedidos no tardaron en llegar, primero de vecinos, luego de sus amigos. El boca a boca funcionaba mejor que cualquier publicidad. Al cabo de un año ya tenía su propia pequeña empresa, varios asistentes y una lista de clientes con un mes de anticipación. Trabajaba mucho, con entusiasmo y pasión. El trabajo se convirtió en su pasión, su escape y su forma de expresarse. Alcanzó independencia financiera y, lo más importante, confianza en sí misma. Casi no recordaba a Thomas ni a su madre. Él pagaba regularmente los restos de la deuda, que simplemente se debitaban de su cuenta mediante la orden judicial. El abogado le informó que Thomas nunca abrió su concesionaria de autos y seguía trabajando en el mismo puesto. Según los rumores, Serena había decaído mucho tras toda la historia, convirtiéndose de la madre dominante en una anciana silenciosa y gruñona. Betty no sentía ni odio ni compasión hacia ellos. Simplemente dejaron de existir para ella, convirtiéndose en sombras del pasado que ya había dejado atrás. Su vida estaba llena de trabajo, encuentros con amigos y viajes. Leía mucho, iba al teatro y practicaba yoga. Aprendió a disfrutar la soledad, a encontrar en ella no vacío, sino armonía. Una cálida tarde de verano se sentó en su porche favorito, tomando té de hierbas y contemplando la puesta de sol. En el jardín cantaban los pájaros, olía a rosas y a hierba recién cortada. Se sentía completamente feliz. En ese momento, la puerta del jardín crujió suavemente. En el sendero había un hombre, alto, atractivo, con una sonrisa amable. Era su nuevo vecino, un cirujano que había comprado recientemente la casa de enfrente. «Buenas tardes», dijo,
un poco tímido. Disculpe la molestia. Soy Salman. Aún no nos conocemos. Solo quería decir, tiene un jardín increíblemente hermoso. Todos los días lo admiro desde mi ventana. Gracias, sonrió Betty. Es mi trabajo. ¿Quiere un poco de té? Él aceptó con gusto. Hablaron hasta altas horas de la noche sobre todo, libros, música, viajes, trabajo. Con él, Betty se sentía ligera y divertida, como no se había sentido con nadie desde hacía mucho tiempo. No sabía qué le traería ese encuentro. Tal vez se convertiría en un gran amor. O tal vez solo quedaría como un agradable recuerdo. Pero si sabía una cosa, ya no tenía miedo de abrir su corazón. Había atravesado la traición, pero no había perdido la capacidad de confiar. Había sufrido dolor, pero no había perdido la fe en las personas. Se sentaba en el porche de la casa que se había convertido en su fortaleza, mirando al hombre que tal vez sería su futuro. Estaba agradecida con el destino por todo, incluso por aquellas pruebas tan duras que tuvo que superar. Porque gracias a ella se había convertido en quien era ahora, fuerte, libre y lista para una nueva felicidad. Esta historia es un himno a la fuerza y dignidad de la mujer. Habla de que, incluso tras la noche más oscura, siempre llega el amanecer.